Ahí, perfecto. No sé si a ustedes les pasa o alguna vez han escuchado esa famosa frase que dice, hay que estudiar para ser alguien en la vida. Levanten ahí la manito los que tienen la cámara y los que están en el chat escriban por ahí. En cualquier país, ahí Román me pone que sí, está en México. En cualquier lugar del mundo se escucha siempre lo mismo y muchas veces no sabemos por qué. Yo no recuerdo bien quiénes fueron las personas que me fueron comentando eso, diciendo eso desde chicos, pero sí, si hay algo que no tengo dudas es que eran personas que no habían estudiado nada. Sin embargo, me aconsejaban eso. Entonces, ¿de dónde viene esa frase? Mucho de eso lo vamos a ver hoy, pero quiero compartirles que toda mi historia de vida hasta estos 28 años vienen siguiendo esa famosa frase. Fui una muy buena alumna, estuve en el cuadro de honor en la primaria, en la secundaria, fui uno de los mejores 5 promedios de la facultad, me recibí de licenciada en Relaciones Públicas, siguiendo esa frase con esa inocencia, pensando que si yo estudiaba, que si yo le ponía lo mejor, iba a terminar siendo alguien en la vida. No entendía que yo ya estaba siendo alguien en la vida. Entonces, esa es la idea de compartirles esta sala. En su momento, a los 18 años, no sé si hay chicos acá de 18, de 19 que están terminando la escuela, pero me pasaba que mis papás, peón rural, mi mamá empleada doméstica, no podía ayudarme para estudiar. Terminé la escuela y mi mamá me dijo, Flor, sabemos que sos una muy buena alumna, que estudiaste un montón, pero lamentablemente vas a tener que ir a buscar un trabajo y con tu trabajo pagarte los estudios. Y ahí caí en la realidad que no era tan sencillo como parecía. Empecé a trabajar como moza, empecé a trabajar en panaderías, en todo lo que podía, pero no me daba la posibilidad para seguir estudiando. Así que ahí decido ingresar a Gendarmería Nacional, una fuerza de seguridad acá en Argentina, donde el sueldo era un poco mejor y donde me alcanzaba, entre comillas, para poder ahorrar y estudiar una carrera. Obviamente que me costó hacerlo a la par por una cuestión de tiempos, tuve que dejar la fuerza para seguir estudiando. En el 2021 me recibo, pero antes de recibirme conozco esta oportunidad de la que muchas de las personas acá que están escuchando somos parte y cambió totalmente mi visión de las cosas. Empecé a educarme en realmente temas que me iban a servir para esa vida que estaba buscando. Yo no entendía que por ahí el problema que tenía yo, que tenía mi familia, era financiero y que solamente un título no lo iba a solucionar. Sin embargo, quiero decirles que con todo el respeto les voy a compartir un poco de la información que vengo aprendiendo, que vengo desarrollando en estos 4 años, para que no solamente ustedes puedan entender en qué mundo estamos, sino que se lo puedan también compartir a un montón de personas más para que no pasen la misma situación, para que puedan desarrollarse y sacar todo su potencial como personas sin necesidad, como a mí me pasó, de pensar que hay que estudiar para ser alguien en la vida. Así que voy a compartir pantalla. Ahí ustedes me van a decir si se ve. De igual manera tengo el celular acá y voy controlando un poco. Vamos a ver ahí a quién tengo en pantalla. Tengo en pantalla a Lucas. Lucas, excelente tu video, Lucas Díaz, te felicito. Vamos para adelante y bueno, hoy vas a ser mi ayudante. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, vamos a darle para adelante entonces. Vamos a destrabar un poco de mitos, vamos a destrabar un poco de creencias limitantes. Y acá le puse un signo de interrogación porque, como les decía, la idea no es competir, no es acá decirle a alguien si sirve estudiar, si no sirve estudiar. Pues, por supuesto que necesitamos profesionales, por supuesto que los médicos tienen que estudiar para poder salvarnos la vida. Sin embargo, muchas veces confundimos con que tener un título universitario nos va a llevar a tener independencia económica y de eso es puntualmente de lo que quiero hablar. A mí me gustan mucho los números, hace un par de años me empezaron a gustar y creo que no hay nada como tener datos concretos. Hoy en día, en el siglo XXI, chicos, estamos pasando por una crisis en el aprendizaje. ¿Por qué? Ir a la escuela hoy en día, y es fuerte decirlo, pero hay que empezar a tomar
realidad de todo lo que está pasando, ir a la escuela no es lo mismo que aprender. Hoy en día, 4 de cada 5 estudiantes de bachillerato secundario no saben qué estudiar. Están terminando de estudiar la secundaria y no saben qué carrera seguir porque nada les gusta. Y generalmente estamos preparados en un sistema educativo tradicional para la era industrial que ya pasó y no para la era que los jóvenes empezamos a ver que necesitamos hoy en día. 22% de los estudiantes universitarios que inician una carrera, por ejemplo en Argentina, la terminan. Y esos son datos increíbles, 22%, muchísimo menos que la mitad de las personas que empiezan a estudiar una carrera son capaces de terminarla. Yo me encuentro en ese 22% y he visto a muchas personas cercanas a mí que estaban estudiando junto conmigo, a las que les costaba muchísimo por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo. Había muchas personas que necesitaban generar ingresos, que necesitaban salir a trabajar y lamentablemente estudiar algo que les gustara terminaba siendo una última opción. Estos datos, por supuesto, no los inventé yo, los pueden googlear, los pueden buscar en cualquier lugar. Acá hay algunas noticias que hacen referencia a eso. El diario El País, 4 de cada 5 menores de 10 años no pueden leer este titular. Las crisis del aprendizaje, estar en la escuela no es lo mismo que aprender. Hay noticias de UNESCO, del Banco Mundial, de un montón de lugares, de un montón de medios donde dan datos concretos, por ejemplo, entre cuántas personas se reciben de una universidad pública y cuántos se reciben en una universidad privada, pero a mí y para mí hoy en día, chicos, lo más importante no es lo que dicen los medios, no es lo que dicen otras personas, sino lo que yo viví en carne propia, porque después de 7 años estudiando en la universidad pude conseguir ese título y sé todas las cosas que hay que pasar y lo que viene después para tenerlo. Así que para mí lo más importante hoy que les puedo transmitir no son estos datos, sino mi propia experiencia. Ahora, algo por lo que muchas de las personas que estamos acá conectadas en la sala sufrimos muchas veces es porque la gente nos dice esto que hablábamos al principio. Hay que estudiar para ser alguien en la vida. ¿De dónde viene esto que escuchamos y por qué lo escuchamos en México, en Uruguay, en Argentina, en distintos lugares? Puede ser por diferentes factores, ustedes sabrán, en algunos casos porque nuestros padres lo hicieron, alguna persona puede tener un padre que sea abogado y le sugiere que siga estudiando esa misma carrera, que siga ese legado. Otras personas, como en mi caso, porque nuestros padres no lo hicieron, entonces piensan que puede ser una buena opción para independizarnos económicamente y tener una mejor calidad de vida. Y ahí viene esa parte de la independencia económica, ¿no es cierto? Que es lo que pensamos que se puede llegar a lograr estudiando un título. Ahora, estudiar una carrera implica que estemos en una educación tradicional, ¿no es cierto? Que ya está armada hace muchísimos años, donde nosotros vamos a estar cierta cantidad de años, dependiendo de la carrera que elegimos, estudiando o aprendiendo ¿qué? Muchas de las cosas que se aprenden cuando uno está por estudiar una carrera o ya la está estudiando es el test vocacional. No sé si alguno de ustedes lo hizo acá, si lo estudió o si en algún momento vio que alguien lo estaba haciendo, ¿no es cierto? Algo de lo que nos hacen hacer para elegir una carrera es el test vocacional. ¿Qué pasa cuando estudiamos tradicionalmente para seguir una carrera? Ya tenemos que estar adaptados y si no lo están, si están estudiando una carrera y todavía esto no lo saben, hay un crecimiento limitado, chicos. Hay algo en las profesiones, en cualquiera de las profesiones que se llama techo de cristal. Y mayoritariamente pasa con las mujeres. Las mujeres estamos muy limitadas todavía en algunos puestos de trabajo. El crecimiento que vamos a desarrollar en alguna empresa de otra persona, por ejemplo, si trabajamos, o en alguna fábrica, dependiendo de dónde estemos, va a ser limitado. No es que nosotros vamos a poder ahí sacar todo nuestro potencial y llegar a los lugares a los que querramos llegar. Entonces, ya de entrada, cuando estamos estudiando una carrera, tenemos que tener en claro que el crecimiento va a tener un techo, que vamos a poder llegar hasta un cierto lugar.
Algo muy conocido que en algunos casos le dicen DAFO, en otros le dicen FODA, es el análisis FODA. ¿Quién no hizo el análisis FODA en la secundaria, por ejemplo? Lo vivimos haciendo, lo hacemos en un montón de materias, siempre lo escuchamos. Y acá hablamos de las oportunidades, de las fortalezas, de las debilidades y de las amenazas, pero de una empresa. Y el sistema de evaluación que tenemos generalmente en la educación tradicional, ¿cuál es? Las notas, ¿no es cierto? Hacemos un examen, estudiamos un cierto tiempo, vemos clases, etcétera, y llega el momento donde se nos evalúa. Muchas veces, y se lo digo con honestidad, me he estudiado de memoria todo lo que había que decir o todo lo que había que escribir, y fui y me saqué un 10 y me saqué un 9, pero hoy en día si me preguntan qué es lo que aprendí, lamentablemente ya no me acuerdo. Entonces, ¿qué tan bueno es ese sistema de evaluación de resultados? Incluso muchos de ustedes no les habrá pasado que se sacan malas notas o algo por el estilo. A mí también me ha pasado. Pero, ¿qué tan efectivo es ese tipo de evaluación? ¿Realmente ahí estamos siendo bien evaluados solamente por responder algunas preguntas al azar? Algo que nos enseñan a hacer incluso cuando estamos en el último año de secundaria es el currículum, el famoso currículum. No sé si en otros países se dice así, escríbanlo ahí por el chat si también se dice currículum, pero es esa preparación hermosa donde dicen nuestros datos, nuestra edad, de dónde somos, donde muchas veces, y les soy honesta de nuevo en mi caso, copié y pegué lo que había escrito mi hermana, le cambié los datos y mandé ese mismo currículum a un montón de lugares y no tenía realmente esas habilidades que mencionaba ahí. Sin embargo, ¿qué pasa con el currículum? Ya de entrada en la escuela nos están preparando para ir a dejar un currículum a otro lugar. Y ahí nos perdemos muchas veces de ¿qué? De poder desarrollarnos de otra manera, porque quizás Lucas no quiere ir a trabajar a una empresa, quizás Lucas quiere empezar a formar su propia empresa. Entonces, ya le estamos sacando la visión a un joven de que puede llegar a tener otro tipo de resultados ya saliendo de la escuela. Y ahí es justamente porque desarrollamos solamente habilidades duras. Esto que les estaba diciendo, muchas veces aprendemos geografía, muchas veces aprendemos matemática, economía, administración de las otras empresas, nunca de la nuestra propia, y finanzas, pero no las nuestras. Entonces esas habilidades duras solamente se quedan en el tiempo y muchas veces está buenísimo aprender geografía, pero me encantaría aprender geografía conociendo los países en persona, poder viajar y estar ahí. Ahora, mi economía no me da para eso. ¿Y cuándo me enseñan economía? ¿Cuándo me enseñan mi propia economía? ¿Cuándo me enseñan educación financiera? Entonces, hoy en día el sistema educativo tradicional enseña este tipo de cosas que ya son obsoletas, que están preparadas para una era industrial que ya pasó hace muchísimos años y que por eso nos perjudica en el aprendizaje de las necesidades básicas que tenemos hoy en día. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si empezamos a hablar de una nueva educación? De una educación que va más a lo personal, que es una autoeducación, que nos permite aprender realmente lo que hoy en día necesitamos. A que cada persona, a que Lucas, a que Flor puedan desarrollar cada uno las habilidades y los talentos que vinieron a traer al mundo. No es necesario que todos aprendamos o desarrollemos lo mismo, pero si potenciamos las habilidades de Lucas, si desarrollamos mis talentos, ¿cuántas cosas podemos hacer en común o hasta dónde podemos llegar? Justamente hay algo que se llama Ikigai, que si no lo vieron, no lo leyeron nunca, se trata de encontrar el propósito de vida. Fíjense cómo cambia entre armar un currículum, entre hacer un test vocacional y encontrar el verdadero propósito de nuestras vidas. Por supuesto que ahí los resultados empiezan a ser otros. Sin embargo, es importante que nos eduquemos financieramente, que desarrollemos nuestros talentos y habilidades y que hagamos lo que nos gusta. No quiere decir que vamos a estar bien financieramente, entonces
depende muchísimo de nuestra preparación que podamos llevar esas habilidades y ese desarrollo a un siguiente nivel. Para eso es necesario también desarrollar algunas habilidades blandas. ¿Cuáles son estas habilidades blandas? Esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, oratoria, ese video que hizo Lucas, por ejemplo, que está espectacular, que recién lo felicitaba, eso es un desarrollo personal. Está buenísimo armar el currículum, pero si no aprendes a venderte, de los 500 currículum que van a dejar las personas para un solo puesto de trabajo, posiblemente tengas todas las posibilidades de no quedar. ¿Cuáles van a ser las personas que van a quedar en ese trabajo, por ejemplo? Las que tengan mejor desarrolladas sus habilidades. Y no importa que hayas tenido promedio de 10, como por ahí pensamos, que tengas las mejores notas. Si no te sabes vender, si no sabes hacer marketing de vos mismo, si no sabes tener una capacidad de oratoria, una inteligencia emocional para manejar las situaciones, difícilmente puedas quedar en ese puesto de trabajo. Entonces, hasta ese nivel es importante desarrollar habilidades blandas, sea que quieras hacer algo propio o que quieras empezar en algún otro lugar, ¿no es cierto? Y acá algo que me pareció muy importante que lo mencioné al principio es esto de prueba y error. El sistema de evaluación tradicional que recién veíamos es una hoja, preguntas, respondemos, si lo sabemos de memoria, espectacular, no importa. Nota, evaluación, 10, 9, 8, 1, aprobado, desaprobado y listo. Acá, en el sistema del siglo XXI, ya empezamos a manejarnos más por prueba y error. Lo que sirve, chicos, aprender de la experiencia, no se puede sacar más de nuestras vidas. El error que cometimos y que nos dimos cuenta que cometimos, sin embargo, nos sirvió para aprender algo, nadie lo puede sacar de nuestra cabeza. No es lo mismo que estudiar algo de memoria. Entonces, hoy en día, yo que era una persona que no me gustaba equivocarme para nada, lo valoro un montón porque empecé a entender ese sentido de equivocarse, ese sentido de buscar esa experiencia que nos sirve para tener un crecimiento ilimitado. Acá empezamos a hablar de crecimiento ilimitado. No hay un límite si uno empieza a desarrollar estas habilidades. No hay un techo, no hay un cierto punto hasta donde uno puede llegar. Incluso hay una frase que dice algo así como, si alguien ya lo hizo, yo también puedo hacerlo, y si nadie lo hizo, yo voy a ser el primero. Porque la realidad es que mientras más nos desarrollemos como personas, mientras más nos dupliquemos, muchísimo más vamos a poder crecer. Y doy fe de eso porque durante 4 años he venido cumpliéndolo y sé que si lo sigo desarrollando, el crecimiento va a ser ilimitado. Ahora, para poner un poco en contexto todo, ¿cuáles son las diferencias entonces que tiene estudiar en un sistema educativo tradicional y estudiar o aprender en un sistema del siglo XXI? Primero y principal, que el sistema tradicional por lo general evalúa la llamada inteligencia. Yo era, como les dije, una chica 10, era súper inteligente a lo que me evaluaban. Sin embargo, hoy en día, si me preguntan algo de todo lo que vi, no lo puedo responder. Entonces, el sistema del siglo XXI lo que evalúa es la sabiduría, y esa sabiduría viene con la experiencia. ¿Qué pasa cuando empezamos a desarrollarnos para un sistema tradicional? ¿Qué intercambiamos? Siempre vamos a tener que dejar algo, pero si nos desarrollamos y estudiamos, supongamos una carrera, a mí me pasaba, cuando me recibí tenía que ir a dejar currículum, supongamos que conseguía trabajo. Iba a tener que intercambiar tiempo por dinero para estar inserta en ese sistema tradicional. Ahora, si yo me empiezo a desarrollar, que como les dije, empecé a hacerlo hace 4 años, en un sistema que va acorde al siglo que estamos viviendo, yo lo que voy a hacer es intercambiar dinero por tiempo y libertad. ¿Qué significa tener tiempo y libertad? Significa tener calidad de vida. Y si hay algo que no se compra, chicos, es el tiempo. Este tiempo sagrado que tenemos ahora y que ustedes le están dedicando para aprender y entender un poco más de esta información, no lo van a poder recuperar. Y tampoco lo van a recuperar en un lugar donde estén trabajando y no les guste. Entonces, por eso es importante que podamos compartir
esta información para que podamos entender que hoy en día no solamente se necesita estudiar una carrera para tener grandes resultados en la vida, sino que las cosas cambiaron y necesitamos entender y poner los pies en la tierra, sobre todo si son una nueva generación, de dónde estamos parados. Acá tenemos una comparación de la educación tradicional, así como mencionábamos recién, de la educación del siglo XXI. En vez de hacer foco en un análisis FODA de empresas, hagamos un FODA de nuestras vidas. ¿Qué ventajas tenemos? ¿Qué fortalezas? ¿Qué oportunidades? ¿Cuáles son las debilidades y las amenazas en las que necesitamos que alguien nos apoye? En vez de hacer un test vocacional, ¿qué pasaría con un joven que está saliendo de la secundaria y se pusiese a buscar su propósito de vida? Si en vez de hacer foco en sus habilidades duras, pudiese hacer foco en sus habilidades blandas. Y si en vez de evaluarse teóricamente y estar en búsqueda de ese 10, de ese 9, de esa excelencia, de ese aprobado, aprendiéramos de la experiencia, entendiéramos que cometer errores a veces es la experiencia más grande que podemos llegar a tener. Ahora, con esta información que hemos ido viendo, yo quiero preguntarles por ahí a ustedes, ¿qué tipo de educación sienten ustedes que está más cerca de construir su libertad, su independencia económica? No lo que les dijo otra persona. Hagamos el foco en lo que funciona para cada uno. ¿Qué tipo de educación sienten que puede llegar a servirles para conseguir esta independencia económica? Y todavía no hablamos de qué es realmente la independencia económica, así que por eso se los quiero preguntar ahora. Y algo que les digo y les llevo tranquilidad, porque sé que muchas de las personas que están acá se deben sentir raros, deben sentirse que no pueden insertarse en el mundo, que muchas veces escuchan consejos de qué tienen que estudiar, qué tienen que seguir, de familiares, amigos, que obviamente lo hacen con todo el amor del mundo y muchas veces se ven en un trabajo durante muchos años y que también se sienten mal y dicen, bueno, necesito estudiar, supongo que estudiando me va a ir mejor. Tranquilos, tranquilos, no son raros ni están mal, si no ellos también lo estarían. ¿Qué hubiese pasado con un Lionel Messi empleado administrativo? ¿Se imaginan? Yo como argentina, sinceramente no. Gracias a Dios que Messi fue raro. Gracias a Dios que Messi desarrolló sus talentos, que desarrolló sus virtudes, que hizo foco en esas habilidades blandas que necesitaba para sacar todo su potencial. Y no solamente él, sino Thomas Edison. No sé si alguno vio la película o el documental, les recomiendo que lo puedan ver, porque ahí muchas veces se nota cómo uno en un sistema educativo tradicional entiende las cosas y cómo uno las puede entender desde su punto de vista, ¿no? Entonces, acá hay algunas de esas personas que lograron realmente hacer historia, hacer muchísimos cambios para nosotros, para las generaciones futuras, y que se permitieron ser raros, que se permitieron salir de la caja y que la gente diga, este está loco. No puede ser que Steve Jobs esté diciendo que va a sacar un teléfono táctil. Sin embargo, lo hizo. Y hoy en día todos usamos teléfonos táctiles y la mayoría tiene hoy en día un iPhone. Entonces, qué importante que es ser raro. Qué importante que es hoy en día ser loco, llamado así por la sociedad, ¿no es cierto? Porque realmente esos locos y esos raros son los que empiezan a mostrarle al mundo que las cosas también pueden ser diferentes. Y ahora vamos a ver el concepto de independencia económica, porque fíjense que muchas veces entendemos que teniendo un título y como jóvenes empezamos a estudiar para lograr esa independencia económica, poder irnos a vivir solos, no depender de nuestros padres. Sin embargo, fíjense lo que dice el concepto de independencia económica. Es la capacidad de una persona para hacerse cargo de sus gastos y valerse por sus propios recursos financieramente hablando. Escuchen esto, sin tener que estar empleado en ningún trabajo ni padeciendo sobresaltos que afecten su bolsillo. Fíjense qué importante. En ningún momento la definición de independencia económica dice que trabajando en un trabajo tradicional
vamos a lograr esa independencia. Dice justamente que no hay que estar empleado en ningún trabajo. Entonces, ¿cómo muchas veces por inercia seguimos consejos de personas que obviamente porque nos quieren ayudar y quieren contribuir a que logremos otro tipo de resultados en la vida, pero seguimos consejos de gente que no ha logrado nada? Entonces, hoy, chicos, y eso es lo importante que les quiero transmitir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos yo con 28, una persona con 18, una persona con 35 que recién ahora tiene el tiempo para empezar a buscar su independencia económica para lograrlo? Esto se logra cuando nuestros ingresos pasivos anuales permiten cubrir nuestros gastos totales anuales, que significa costos fijos y costos variables. ¿Qué hay que hacer para llegar a esa independencia económica? Empezar a generar ingresos pasivos. Esta definición la pueden buscar en Google, sale exactamente igual y dice que tenemos 4 posibilidades de generar ingresos pasivos. Pasivos propietarios, alquilar un bien a un tercero, un departamento, una cochera, etc. Tenemos que buscar generar ingresos pasivos patentados, aquellos que por crear algo, un bien, un servicio, una estructura, nos van a permitir cobrar regalías o residuales. Los ingresos pasivos monitoreados que nos permiten desarrollar negocios a través de Internet y obviamente mantener ahí un monitoreo regular, estar atento a todas las novedades. Y la cuarta fuente de ingreso pasivo que se necesita para lograr esta independencia económica son los pasivos financieros. Invertir dinero en algún instrumento que nos brinde un ingreso de tipo dividendos, intereses, cupones, bonos, etc. Entonces, si una persona hoy quiere empezar a construir esa independencia económica, necesita generar a través de alguno o todos de estos 4 ingresos pasivos. ¿Cuál es la buena noticia de esta sala? Y obviamente por eso estoy acá, porque hace 4 años empecé a entender esto y a educarme sobre el tema, y gracias a Dios estoy desarrollando 3 de estos tipos de ingresos pasivos que ahora a las 22:30 hay una sala especial para que ustedes puedan conocer herramientas. Está buenísimo saber la información, pero esto no es la universidad, chicos. Acá aprendemos cosas que nos sirven para aplicarlas a la vida y por eso tengo esto para regalarles, esta sala, que se puedan conectar con un joven, Laureano Maruco, que la verdad que tuve la oportunidad de empezar a conocerlo hace unos años, a trabajar con él, a entender que él también estaba siguiendo esto, de que había que estudiar para ser alguien en la vida. Empezó estudiando para profesor de educación física y empezó a desarrollar sus habilidades blandas, y el crecimiento que ha tenido en todo este tiempo lo hacen ser la persona indicada para que les pueda compartir esta información. Hoy en día no se llevan solamente conocimientos, sino que se llevan las herramientas para realmente empezar a crear esos ingresos pasivos que necesitamos. Basta de pensar que se necesita tener muchos años para lograr este tipo de resultados económicos. Basta de pensar que hoy en día no hay oportunidades. Basta de pensar que necesitamos hacer lo que hicieron nuestros padres, lo que hicieron todas las personas que conocemos anteriormente para tener otra calidad de vida. Estamos en el siglo XXI, es indispensable que empecemos a compartir información concreta y que podamos empezar a tener lo antes posible los resultados y la calidad de vida que nos merecemos. Es un placer poder estar con ustedes, chicos, y compartir esta información. Espero que haya sido de muchísima utilidad. Conéctense los invitados, por favor, con la persona que los invitó para que pueda compartirles el link y que puedan escuchar un poco más cómo se generan estos ingresos pasivos, de qué manera tenemos que empezar a desarrollarlo. Muchísimas gracias a todos, bendiciones y nos estamos viendo.